Hola, ¿cómo están? Acá les dejo una nueva clase que, siguiendo con lo que definimos con cómo estructurar las clases que quedan, pensamos comenzar con un repaso particularmente de dos temas, volviendo un poco más atrás, incluso la última parte de microeconomía. Estos dos temas serían externalidades y bienes comunes. Bueno, si bien un repaso es más complicado, sí, quizás no tengo las preguntas o las cosas que quizás más quisieran eh, conversar o discutir. Voy a intentar ir destacando los puntos más importantes y quizás los conceptos elementales en cada uno de estos temas, de medida que quizás con esto, viendo esta clase, pudiesen clarificar eh, los temas más estructurales de estos dos. Entonces, vamos a comenzar con externalidades. Entonces, ¿qué tenemos en externalidades? Bueno, acá lo fundamental de externalidades es que eh, incorporamos la decisión de la sociedad o las consideraciones de la sociedad en términos de consumo o producción. Porque hasta ahora, todo lo que hemos visto es que los equilibrios son equilibrios privados entre agentes que desean participar en un proceso productivo. Y eso implica que no estamos considerando quienes no participan en el proceso productivo ni por el lado del consumo ni por el lado de la producción. Ejemplo común es esta idea del cigarro. Yo no fumo, ya, no soy consumidor de cigarro. Tampoco soy productor de cigarro. Por lo tanto, el mercado de cigarros me es, en términos de mercado, o en cierta medida, en el equilibrio privado, yo no participo de ese equilibrio. No defino los costos de su producción, no defino las utilidades que quieren tener las empresas, tampoco defino la demanda privada por ese bien. Como yo no consumo ese bien, no lo demando, no tengo una valoración o una disposición a pagar, que recuerden, eso es lo que representa la demanda, la disposición a pagar. No tengo eso, por lo tanto no participo de ese mercado tampoco por el lado de la demanda. ¿Qué implica? Entonces, que yo simplemente no formo parte de esa solución que nos muestra que en el mercado del cigarro se venden no sé, un cigarro, una cajetilla, no sé, a 4.000 pesos. No formo parte de eso, por lo tanto eso no me atinge directa, al menos en términos privados, en términos del equilibrio privado. Yo no formo parte de ese equilibrio privado. Pero puede que yo sí, de alguna forma, me vea afectado por el proceso o de producción o de consumo. El hecho de que exista ese mercado me puede involucrar indirectamente. Cuando yo estoy en un paradero y alguien se pone a fumar, yo consumo ese humo y no lo deseo consumir. Y eso implica que indirectamente me comienzo a ser parte de ese mercado. Sin embargo, ese mercado no me considera, no considera mis deseos por fumar, ni mis deseos por producir cigarros. Pero eventualmente, por ser parte de la sociedad, me termina afectando de cierta forma. Con ese ejemplo, entonces, lo que tenemos es que los mercados solamente toman en consideración, y las soluciones de mercado que hemos visto hasta ahora, solamente toman en consideración a los agentes que participan, tanto por el lado de la demanda, por el hecho de manifestar una disposición a pagar, o por el lado de la oferta, por el hecho de tener una disposición a recibir, a producir y a recibir un determinado dinero por producir y vender ese bien. Pero quienes no participan del mercado pueden verse afectados de forma indirecta. Cuando hablamos de eso, es que hablamos de externalidades. Externalidades son efectos que tienen la producción o el consumo de bienes sobre personas que no participan del mercado privado.
Entonces, es una forma indirecta de participar en el mercado, porque finalmente yo, por ejemplo, sin ser consumidor ni productor de cigarros, deseo que la gente fume menos, deseo no consumir ese humo. Pero, al no ser parte de la demanda de mercado, no, la demanda privada, en el fondo no tengo capacidad de decidir el equilibrio de cantidades de cigarros que se van a producir y vender en el mercado. Ese desajuste son justamente las externalidades. Y lo que consideramos entonces es que las externalidades son aquellas que no son consideradas en el mercado privado y se encuentran cuando lo que la sociedad desea es distinto a lo que los privados desean. Cuando digo privados me refiero a quienes participan del mercado porque tienen una valoración por producir o por consumir. Y eso se da cuando gente que no desea comprar o no desea vender se ve afectada por el mercado, pero todas sus consideraciones no están siendo incorporadas en el equilibrio privado. Entonces podemos encontrar este tipo de desajustes tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Y también pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces vamos a encontrar estas combinaciones, estas cuatro combinaciones de efectos de las externalidades. Entonces las externalidades que nos muestran este desajuste entre lo privado y lo social, lo vamos a poder encontrar en la oferta o la demanda, y a veces positivos o negativos. Entonces el ejemplo del cigarro que yo les comentaba sería un efecto negativo, y sería un efecto sobre la demanda. ¿Por qué es negativo? Porque lo que la sociedad quiere de humo de cigarro o de consumo de cigarro es menor de lo que quienes fuman desean. Los que fuman llegan a un equilibrio de, no sé, un X cigarros por día, pero lo que la sociedad quiere es menos que eso. Esa diferencia es negativa, porque es un efecto negativo, y sería entonces una externalidad negativa. Y al ser por el lado del consumo, una externalidad que se genera cuando la gente está consumiendo ese bien, es una externalidad al consumo. ¿Cómo vemos esto entonces gráficamente? Acá tenemos otro caso donde tenemos una externalidad, y esa externalidad es negativa. Y es negativa por el lado de la producción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el equilibrio que tenemos en este ejemplo, en esta figura, el equilibrio es la intersección de la curva de oferta y demanda, y eso es justamente lo que yo les comentaba. La oferta y demanda de quienes desean vender y quienes desean comprar. Pero no consideramos quienes forman parte de la sociedad que se pueden ver afectadas por ese proceso mercantil. Entonces, acá tenemos una externalidad negativa, pero del lado de la producción. Lo que quiere decir, ¿qué pasa cuando cuando una empresa produce? ¿Qué pasa si esa producción tiene algún efecto sobre gente que no participa de ese proceso productivo? Por ejemplo, una empresa que produce electricidad a carbón genera humo y contamina el aire de quienes están al lado de esa empresa. Esos vecinos que están al lado de esa termoeléctrica no deciden cuánta energía va a producir la planta, porque es un equilibrio privado. Sin embargo, desean que se produzca menos. ¿Por qué? Y si nos vamos a algo un poco más técnico, porque hay un costo que no está siendo considerado por la empresa. La empresa puede considerar todos sus costos para decir a cuánto va a vender el kilowatt de electricidad. Y para eso va a considerar todos sus costos y va a decir, bueno, mi oferta es esta línea morada. Y eso entonces es lo que yo voy a decir como empresa productora de electricidad, generadora de electricidad, voy a decir entonces, bueno, cuánto voy a querer ganar, cuánto voy a querer cobrar por cada kilowatt. Ahora, lo que no considera van a ser todos los costos. Considera sus costos, puede considerar incluso el aire que le contamina en su propia casa y va a decir, bueno, si yo voy a contaminar mis pulmones como dueño de la empresa porque voy a estar trabajando en una oficina ahí, voy a considerarlo dentro del costo.
Pero no voy a considerar dentro del costo la contaminación que le genera a los vecinos, porque no son parte de este mercado, no son parte de este proceso. Y al no ser parte, lo que la sociedad quiere va a ser efectivamente lo que incorpora todos los costos, toda la contaminación, la contaminación del aire, del agua, etc. Todos los que se pueden ver afectados, todo lo que finalmente, lo que efectivamente, todos los costos que efectivamente esto tiene para la sociedad. Si la sociedad en su conjunto decidiera cuánto se desea producir de energía a carbón, entonces sería una oferta desplazada a la izquierda, una oferta que representa mayores costos. Y entonces vamos a decir que justamente es esa la oferta social, la que va a considerar todos los costos de la sociedad, que es más alta que la oferta privada. ¿Y por qué es más alta? Porque considera esa externalidad que genera ese proceso productivo. ¿Cuál sería entonces el óptimo social si consideráramos que si consideráramos esto? Sería entonces la intersección de la curva de oferta social con la curva de demanda. Y entonces el óptimo social sería distinto al óptimo privado. El óptimo privado nos lleva a una mayor producción y el óptimo social a una menor producción. Y por lo tanto, el óptimo privado tiene una pérdida social. Esa pérdida social, medida como la veníamos midiendo en términos de bienestar, es equivalente a este triángulo, porque son unidades que la sociedad no desea que se produzcan, pero se están produciendo igual en el equilibrio del mercado. Entonces, este ejercicio, y esto lo podemos hacer para cada uno de los 4 casos que tenemos de externalidades. Y el caso que les compartí acá es justamente uno de una externalidad negativa a la producción. Pero también tenemos una externalidad negativa al consumo. Y esa externalidad negativa, por ejemplo, la de los cigarros, ¿cierto? Yo les comentaba en un comienzo la de los cigarros. ¿Y qué es lo que encontramos acá? Que el efecto se da, la diferencia entre la demanda entre lo privado y lo social, se da en la demanda. ¿Por qué? Porque se da en el consumo. No pasa cuando la sociedad o la empresa está produciendo y genera costos, sino pasa cuando la gente lo está consumiendo. Entonces tiene que ver con la disposición a consumir, cuánto queremos pagar para poder consumir. Y lo que quieren, y las valoraciones de los privados, de los que fuman, es más alta de lo que desearía la sociedad. Si consideráramos a toda la sociedad y veamos sus valoraciones, si los que no fuman pudieran presionar para decir cuánto se debería fumar y cuánta es la valoración de la sociedad por cigarro, esa valoración sería menor y por lo tanto tendríamos una demanda social menor. Ese desajuste es justamente la externalidad negativa. Y esa externalidad negativa entonces nos lleva a un distinto equilibrio. Mientras que tenemos un equilibrio privado que nos lleva a una cantidad de Q asterisco, en la intersección entre la oferta y la demanda, cuando consideramos la externalidad, tenemos una demanda más pequeña, y entonces el equilibrio, el óptimo, es justamente menor, que es el óptimo social, que es Q, con una cantidad QS. Y por lo tanto tenemos pérdida social, que es equivalente a este triángulo, porque son unidades que se están consumiendo, sin embargo tienen un costo mayor que su valoración social. Pero tanto como tenemos externalidades negativas, el desajuste también puede ser en la otra dirección. Pueden ser positivas. Pueden ser positivas porque al no considerar, igualmente, de nuevo, al no considerar todos los agentes de la sociedad, puede que lo privado de quienes participan sea distinto a lo social. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una externalidad positiva del consumo. Y una externalidad positiva del consumo implica que el equilibrio privado, como es el consumo, bueno, la demanda privada es menor que la demanda que quisiera la sociedad. Entonces, pensemos, por ejemplo, en educación. Hay una demanda por quienes desean, si pudiésemos considerar que la demanda como un bien, que en general no lo debería hacer, pero vemos que en muchos lugares como en Chile funciona con esas dinámicas. Tenemos una determinada demanda, pero la sociedad, que son quienes participan de este mercado,
pero la sociedad en su conjunto se ve beneficiada por el consumo de educación, por el mayor conocimiento que se puede acceder, por los descubrimientos que puede, no sé, innovaciones que pueden hacer las personas que estudian, por lo que las conversaciones que pueden tener quienes estudian, que pueden enseñar de forma informal a otras personas, de otras carreras, etc. Eso tiene una externalidad positiva y la sociedad en su conjunto quisiera que hubiese más gente estudiando. Pero quienes no están demandando directamente una carrera universitaria, una carrera técnica, no participan de esta demanda. Y ahí está el desajuste. Y en este caso el desajuste es para la otra dirección. Es positivo. Porque la demanda de la sociedad es más alta que la demanda de quienes efectivamente participan del mercado. Y por lo tanto tenemos este desajuste que corresponde a una externalidad positiva del consumo. Y entonces el equilibrio en este caso privado es menor. Y el equilibrio privado es menor del equilibrio que quisiera la sociedad. Y tenemos también una pérdida social. Y en este caso la pérdida social es resultado de producir una menor cantidad de lo que efectivamente la sociedad quisiera producir. Y por lo tanto, hay unidades, serían estas, entre el Q asterisco y el Q social, que la sociedad quisiera producir y consumir, y no se están produciendo. Y quisieran producir y consumir porque son unidades que tienen una valoración mayor que el costo, que su costo. Por lo tanto, es excedente que se podría aprovechar, que podría ser beneficio para la sociedad, en términos de bienestar, como lo medíamos antes, pero que no se está tomando en consideración. Y finalmente tenemos externalidad positiva a la producción, y que en este caso sería pensar, bueno, un proceso que tiene en su proceso de producción efectos positivos sobre el resto de la sociedad. Entonces, por ejemplo, la producción de tecnología. Muchas veces la producción de tecnología, el mismo proceso productivo, así como el conocimiento en términos del consumo de educación, también en el proceso de producción de algún proceso intensivo en tecnología puede tener externalidades. Por ejemplo, una empresa que produce chips, al estar investigando sobre cómo hacer chips con, no sé, que almacenen más memoria, etcétera, pueden ser beneficiosos para otras empresas que no forman parte de ese mercado. Pero al haber empresas que están innovando en términos de nanotecnología, hay otras empresas que se van a beneficiar por innovaciones aledañas en ese mercado y que van a poder, no sé, reducir costos, van a poder aplicar esas innovaciones en sus procesos productivos. Sin embargo, no participan de ese mercado porque no son parte de esas empresas que venden chips. Entonces, lo que acá vamos a encontrar es que justamente también hay un desequilibrio y que en este caso es positivo, porque la oferta social sería mayor que la oferta privada. Quienes producen tecnología tienen una oferta equivalente a esta línea morada, pero todos los productores, la sociedad en su conjunto, en este caso todas las empresas, desearían que exista una mayor producción. Eh, Desearían que exista una mayor producción y por lo tanto tendrían una disposición a recibir menor para poder producir más de ese bien que es tecnología. Pero como el resultado se da por los equilibrios privados, no se toman en cuenta y entonces tenemos un equilibrio privado que está acá y que nos lleva a una cantidad de asterisco y la sociedad quisiera una cantidad mayor. También tenemos pérdida social producto de este desajuste. Entonces, en resumen, esto es lo que tenemos con las externalidades. Una diferencia entre lo que la sociedad desea consumir y lo que el mercado da como resultado de consumo y producción. Y que se da entre distintas condiciones, cuando esta externalidad es negativa o positiva, o cuando se da por el lado de oferta o por el lado de la demanda. Y en este cuadro entonces podemos ver el resumen justamente de esto. Cuando tenemos una externalidad negativa por el lado de la oferta, lo que encontramos es que el mercado produce más de la cantidad óptima y el costo social es mayor que el costo privado. Entonces el costo social nos dice que la oferta social
está más contraída, es más alta, desplazada hacia la izquierda, en comparación con el costo privado, que está más desplazado hacia la derecha. Y eso da como resultado que el mercado entrega una mayor cantidad que la sociedad. Ese análisis lo podemos hacer para los 4 casos. Una externalidad negativa en la demanda quiere decir que la demanda social es más pequeña que la demanda privada. Y por lo tanto quiere decir que la valoración social, que es la representación de la demanda, es menor que la valoración privada, y por lo tanto la cantidad de mercado es mayor que la cantidad social. Lo mismo podemos evaluar las externalidades positivas. La externalidad positiva nos muestra que en el caso de la oferta, que el costo social es menor que el costo privado. Por lo tanto, tenemos una oferta social que está más expandida y una oferta social privada más contraída. Y por lo tanto, la cantidad de mercado de resultado es menor que la social. Y cuando tenemos una externalidad positiva, pero en el caso de la demanda, lo que tenemos es que la valoración social es mayor que la valoración privada, o sea, una demanda más social, más expandida. Y por lo tanto, la cantidad de mercado se encuentra en un equilibrio de cantidad menor que la social. ¿Cómo se puede solucionar esto? Habíamos visto dos grandes soluciones. Una son soluciones privadas. Y estas soluciones privadas se basan en este paradigma que se da desde el consenso de Washington, desde los 70, con la explosión neoliberal, que es como lo que tenemos más o menos hoy día, que nos dice que son los mercados quienes pueden solucionar, esa es la base de esto, son los mercados quienes pueden encontrar sus propias soluciones a los problemas que generan. Y eso es como un nuevo paradigma que incluso no existía antes de como cuando comenzaron los clásicos, los neoclásicos. Cuando sí se pensaba en el Estado como quien podía solucionar los problemas de mercado, asumiendo que existen problemas de mercado, pero este nuevo paradigma nos dice que son los mercados quienes pueden encontrar sus propias soluciones a los problemas que ellos generan. Y en ese sentido, el teorema de Coase nos dice que si las partes privadas pueden negociar, van a poder encontrar una solución, y entonces se va a solucionar el problema de la externalidad. Si, por ejemplo, la empresa produce y genera contaminación, le pueden entregar pueden negociar con los vecinos y poder llegar a una solución privada. Eso no siempre se va a dar y no va a resultar, no siempre va a resultar de ser, nunca, no siempre va a ser posible de encontrar. En la práctica es muy difícil que eso pase cuando tenemos muchos agentes, porque para eso tenemos que asumir de que no hay asimetrías de información, cosa que muchas veces hay. Tenemos que asumir de que no hay costos de transacción y que la negociación se da entre equivalentes, lo que muchas veces no se da. O sea, no podemos pensar de que quizás una empresa negociando con pequeños agricultores o con vecinos puede negociar de forma equivalente. Entonces hay muchas restricciones y supuestos que en realidad hace muy difícil que esto se pueda cumplir siempre y que podamos encontrar soluciones privadas. Cuando no hayan costos de transacción, decimos que finalmente el proceso de negociación es fácil, sencillo y es directo. Y eso no pasa, por ejemplo, cuando tenemos mucha gente involucrada. ¿Cómo podríamos solucionar de forma privada el problema de la externalidad cuando el tema del consumo de cigarros? ¿Quién va a negociar y cómo hacemos esa negociación? Eso representa un costo para la sociedad. Contratar a abogados eh, que administren una demanda colectiva, no sé. Y eso finalmente resulta ser muy costoso y también es un costo para la sociedad. Y por otro lado, tenemos soluciones públicas, que son las que muchas veces encontramos también en la práctica. Y soluciones pueden ser a través de regulaciones y de definir cuánto es lo que se pueda producir o consumir. Si el consumo de autos genera contaminación y mucha gente no participa de ese mercado, como quienes toman micro, no participan de ese mercado, pero sí se ven perjudicados por la contaminación o por la congestión vehicular de la gente, bueno, por estar yendo en bus, se ven perjudicados. Bueno, soluciones a eso es poner una restricción vehicular, y es que el Estado defina cuánto es lo que se puede, definan normas de cantidades, que definan cuántos autos pueden transitar, cuántas plazas universitarias pueden existir, o cuántas casas se pueden construir. Entonces eso cambia el paradigma, y esto se le llama los impuestos pigovianos, que son también una forma de decir, o sea, perdón, una forma de regular con una cantidad, y lo otro es decir, bueno, yo pongo un impuesto.
Y el objetivo del impuesto, que este impuesto se llama pigoviano, porque tiene el objetivo particular de corregir la externalidad. Y si yo sé que la demanda de que el cigarro tiene una externalidad, yo le pongo entonces un impuesto a quienes consumen cigarro, porque ese impuesto podría representar justamente las valoraciones de los privados, de la sociedad en su conjunto, y entonces podría corregir la externalidad. Recordemos que cuando se pone un impuesto, mueve la demanda o la oferta, porque se le está agregando un costo adicional. O en el caso de un subsidio, mueve la demanda o la oferta para que se pueda consumir más o producir más. Entonces, justamente lo que hace el impuesto pigoviano es aplicar este impuesto subsidio, ¿ya? Para acercar la oferta o demanda privada, cualquiera sea su caso, a la social. Y entonces el impuesto pigoviano lo que tiene que hacer es encontrar cuál es el precio justo, el precio exacto, para poder determinar cuánto es, no sé, por ejemplo, la contaminación que se puede producir. Cuánto se va a fijar, cuál es el impuesto que se va a cobrar, de qué monto es, y para eso entonces se tiene que fijar un precio por la contaminación, que va a terminar siendo finalmente el impuesto, en función también de cuál es la cantidad que se desea reducir. A la derecha tenemos, o sea, en este caso tenemos los dos escenarios que veníamos conversando antes, cuando el Estado puede fijar una cantidad o cuando el Estado puede fijar un impuesto. Y quizás lo que quiere hacer el Estado, suponiéndonos ya en un caso ejemplo particular, lo que quiere hacer el Estado es determinar un determinado nivel de contaminación, es decir, quiere reducirla porque la producción de electricidad a carbón genera contaminación y quiere reducirla, y quiere tener una cantidad de contaminación igual a Q0. Lo que puedo hacer es decir, bueno, yo hago una determino que solamente se puede producir Q0. Esos son solamente los permisos que determina el Estado y que define cuánto se puede producir. Ese es el gráfico de la derecha. Y al gráfico de la izquierda lo que tenemos es que, bueno, en ambos casos tenemos una demanda, que es cuánto están dispuestos a pagar los consumidores, cuánto están dispuestos a pagar por contaminar, que en este caso son los productores. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por contaminar? Si el Estado fija eso, por ejemplo, los permisos de contaminación, y fijo en una cantidad de Q0, vamos a tener un equilibrio para el precio de contaminación. Que también lo podríamos encontrar con el impuesto pigoviano, que sería hacernos esta pregunta. ¿Cuánto tendríamos que cobrar de impuestos para que la cantidad sea Q0? Y para eso tendríamos que saber cuánto están dispuestos a pagar por la contaminación, para saber cuánto les va a afectar en su proceso productivo. Y por lo tanto podríamos identificarlo de esta forma. Podríamos pensar entonces cuánto va a ser el impuesto que habría que cobrar para alcanzar la cantidad deseada de contaminación. Bueno, entonces eso es por un lado, y eso es por el lado de las externalidades. Ya después que espero que podamos tener ya el tiempo para conversarlas con más detalle y con las preguntas extra que pudiesen tener. Y ahora entonces vamos a hacer un repaso también breve sobre, también como tratando de ir a las ideas centrales de bienes públicos. Bueno, les voy a compartir entonces las diapositivas para que vayamos viendo bienes públicos. Un segundo. Entonces, lo que seguimos viendo cuando vemos bienes públicos, seguimos hablando sobre algunas formas de alguna forma con imperfecciones de mercado, con cuáles son las características de los mercados que muchas veces hacen que no funcionen de la forma correcta y cómo se puede solucionar. ¿Ya? Y para eso tenemos que partir de una idea, primero, que hasta ahora hemos visto bienes, un tipo de bien. Y no todos los bienes son iguales según su composición o sus características, entonces vamos a ir con un poco más de detalle de cuáles son las características que pueden tener los bienes y las consideraciones que podemos tener para su producción según las características que tengan. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en general hemos visto bienes como eso, celular, un auto, una pizza, pero no todos los bienes son particularmente iguales y quizás no podemos evaluar de la misma forma
una carretera, una plaza pública, que un celular. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque según las características que tienen. Y ahí ya teníamos este resumen. ¿Qué características tienen? Lo vamos a resolver según dos preguntas concretas. ¿Puedo obtenerlo si no tengo, puedo obtener un auto, una pizza, un celular, si no tengo cómo pagarlo? Eh, no, ¿cierto? Bueno, ahí dice sí, pero me voy a explicar por qué dice sí. ¿Puedo obtenerlo si no tengo cómo pagar? No puedo. Entonces, la característica que tienen estos bienes es que tienen la característica de exclusión. Pueden excluir a alguien de participar de ese mercado. En este caso, por un precio. Al tener un precio, se puede excluir a alguien. Entonces, estos bienes tienen exclusión. ¿Mi consumo reduce la cantidad disponible para otra persona? Sí, ¿cierto? Entonces, también tienen rivalidad. Y rivalidad nos dice que si yo consumo, le quito la posibilidad a otro de consumir. Entonces, hay dos elementos que vamos a considerar ahora para evaluar los bienes: exclusión y rivalidad. Y exclusión nos dice que hay algún elemento que permite definir quién puede y quién no puede consumir, lo que solamente es el precio, y rivalidad, que nos va a determinar entonces que cuando una persona consume, disminuye el consumo o la posibilidad de consumir a otra. Por ejemplo, porque es algo que se acaba. Ya, si la empresa de pizza, restaurante de pizza, tiene un horno para producir 100 pizzas por día, la persona 101 que llega ya no va a tener pizza. Eso es rivalidad. Y hay exclusión porque la pizza se vende a un precio, se vende a 10.000 pesos. Entonces, la verdad es que quien pague menos quiera pagar menos de 10.000 pesos no va a poder consumir pizza y está excluido de esta participación. Y los bienes que hemos hablado generalmente cumplían con estas dos condiciones, que son los bienes privados. Pero ¿qué otros tipos de bienes podemos encontrar? Bienes como Internet o Netflix en general son bienes que sí tienen exclusión, porque tienen un precio para consumir. Pero podemos pensar de que tienen rivalidad igual que la pizza. De cierta forma hay algún tipo de rivalidad, pero son ejemplos para acercarnos a bienes que pueden no tener rivalidad. ¿En qué sentido podrían no tener rivalidad? Porque yo esté viendo Netflix, no estoy determinando que otras personas no lo puedan cobrar. Básicamente como que puedan tener una oferta ilimitada, en términos de cantidad. Y esos son bienes reservados, que sí tienen exclusión, pero no rivalidad. Ahora, bienes como una plaza pública, una carretera, ¿tienen exclusión? No, ¿cierto? Yo no puedo excluir a alguien, no puedo limitar el uso de una plaza pública o de pesca en el mar abierto a alguien. Pero existe rivalidad, sí, porque si yo voy a la plaza y en realidad está llena y no tengo dónde sentarme, ya no la puedo ocupar. Si yo voy a la carretera, que es pública, puedo ir y manejar en esa carretera, le quito la posibilidad a otra persona que la pueda usar. Y por lo tanto, eso nos lleva a que tenemos bienes que se llaman bienes de recursos comunes. Y finalmente, tenemos bienes que no tienen exclusión y no tienen rivalidad, como el alumbrado público, que no se puede excluir a alguien, y no tiene exclusión porque tampoco hay una barrera para que alguien pueda consumirlo o no. Y esos son los bienes públicos. Y esos son los bienes que usualmente entonces va a producir el Estado. Y acá, entonces, también tenemos en este cuadro resumen las características que tenemos de los bienes. Exclusión, según sus condiciones de exclusión y rivalidad, y si, bueno, si la tienen o no. Hay bienes que pueden tener exclusión y rivalidad, que son bienes privados, exclusión y no rivalidad, que son los bienes reservados, exclusión y rivalidad, que son bienes comunes, y exclusión y no rivalidad, que son bienes públicos. Y no es casual que justo sean esos bienes quienes sean los bienes públicos, porque al tener exclusión, no exclusión y no rivalidad, es muy difícil de poner parámetros de mercado, o imposible poner parámetros de mercado para que estos puedan ser producidos por el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado no va a haber una empresa que quiera producir alumbrado público, porque en realidad nadie se la va a pagar. Si no hay un mecanismo de exclusión, la verdad es que ninguna empresa privada que busca beneficios privados va a tener el incentivo de producir.
Por eso los bienes públicos se encuentran de esa forma, y son los bienes que finalmente va a proveer el Estado para la sociedad. Bueno, con esto entonces espero que haya sido como condensar un poco algunas ideas centrales de estas dos partes, espero que les sirva, y bueno, también voy a quedar atento a las preguntas que puedan tener. Que estén bien.